Hablaste del dólar. El dólar acá en Argentina es una palabra bueno, está en boca de todos. O sea, el peso y el dólar, ¿no? Y en los colchones de todo también. Sí, en los colchones Tenemos de 400 todo. mil millones de dólares Claro, en los colchones, ¿no? claro, sí. Porque la gente no confía en el peso. El peso Y es lo como bien que una hace. mujer o como una pareja que te Y traicionó, lo bien que básicamente. hace. El peso es la moneda del político argentino. Ajá, Por ende no puede valer ni excrementos y esas basuras no sirven ni para abono. claro. Y en el medio de todo esto, ¿cómo hace la gente para seguir sobreviviendo? O sea, ¿por qué sigue confiando en una moneda? ¿Por qué el No, no Estado, confía en esa moneda. por qué el De Estado hecho, confía en esa moneda? ¿O por qué le da relevancia a esa moneda? ¿Por qué, por ejemplo, no estamos dolarizados? Si en realidad la bueno, economía... nosotros con mi colega Diego Giacomini estamos proponiendo eliminar el Banco Central. Mira, yo te voy a contar una pequeña historia para que veas por qué los políticos se empecinan en no cerrar el Banco Central. Primero veamos los datos. ¿Qué dicen los datos? Argentina tiene Banco Central desde 1935. Ajá, O sea, Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. Llegó a eso sin tener Banco Central. La inflación en Argentina, según donde hagas los cortes, en ese periodo, desde 1860 en adelante, la inflación, según como tomes el periodo, puede ser 3, 2,5 o 2, ok. según donde hagas el corte de la medición. Después creamos el Banco Central en 1935, que supuestamente lo creamos por 40 años. O sea que en 1975 lo teníamos que haber cerrado. ¿Y qué se crea? Yo no sé la verdad. ¿Se crea por una crisis o algo? ¿Cuál es la Bueno, necesidad de crearlo por 40 años? ¿Cuál era esa necesidad? básicamente lo crean para rescatar a la oligarquía. Ok, ¿Por qué? Porque vos en el campo estaban todos endeudados en pesos oro y con la salida y con el tema de la Gran Depresión, el precio de los commodities se destruye y estaban todos quebrados. Entonces, básicamente es un acuerdo para devaluar la moneda y licuarle las deudas a los a la oligarquía argentina. ok. O sea, por eso cuando, digamos, después aparece Perón y se la agarra con los oligarcas Ajá. y cuando habla de las 1000 familias y todo ese tipo de cosas, digo, no, nos salió de un repollo. O sea, el Banco Central fue una estafa. O sea, básicamente lo que hicieron fue hacer saltar el tipo de cambio, crearon una ganancia de capital espuria, con eso fondearon a los bancos para que salven a los empresarios del campo que estaban endeudados. Y algo así pasó ahora en el 2008, ¿no? También, tipo que los bancos tenían un montón de Sí, deuda. es una cosa Algo, bastante más algo. complejo, pero eso es un tema muchísimo más complejo. Pero fíjate que en esos 10 años que el Banco Central era mixto, la inflación saltó al 6%. Ok. Después lo nacionalizó Perón en el 46. De ahí hasta el 91 la inflación promedio fue 225%. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después tuvimos la convertibilidad por el repudio de la moneda, o sea, una caja de conversión, como teníamos previo a la existencia del Banco Central, y ahí la inflación promedio fue 9% anual, pero toda esa inflación se concentró en el primer año y medio. A partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. Los primeros 4 años del régimen K la inflación promedio fue 10, en los segundos la inflación promedio fue 20, en el tercero fue 30 y ahora andás a ver en cuánto termina en este gobierno, que puede dar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa en este gobierno. Entonces, ¿por qué esto es complicado? Por dos cosas. Una, porque cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Con lo cual, si vos corregís por la presencia del Banco Central, hoy Argentina debería tener un PBI per cápita similar al que tiene Estados Unidos. Claro. No es una joda. Después te dicen, no, bueno, pero esto es en favor de los más vulnerables. Disculpame, la inflación le pega 25 veces más fuerte a los más vulnerables. ¿De qué me estás hablando? O sea, si hay alguien que le está jodiendo la vida es a los más pobres. De hecho, la inflación es un impuesto al pobre. Y mirá esto, que también es muy interesante. Nosotros, a la luz de eso, decimos que Argentina no merece tener Banco Central. Nosotros, digamos, con Giacomini tenemos un problema, digamos, ideológico, conceptual con el Banco Central, porque todo lo que haga va a hacer daño. Entonces lo mejor que puede hacer es no hacer nada, y si no va a hacer nada, ¿para qué lo querés? Claro. Pero fíjate esto, yo te voy a, para que veas, ¿pero por qué entonces existe esta porquería? Suponete que nosotros hacemos transacciones en oro.
La pregunta es, si nosotros estamos haciendo transacciones en monedas de oro, ¿a vos qué te parece que aparezca un tipo que falsifica monedas? O sea, que agarra, no sé, agarra el plástico, lo convierte en oro y lo mete en la economía. ¿Qué opinarías de un tipo así? Es un hijo de puta. Bien, exacto. O sea, es un delincuente, o sea, es una cuestión moral. Claro. El tipo es un estafador. Un estafador, sí. Bien, exacto. Entonces, sucede que yo conozco a un físico que me convierte el plástico en monedas de oro. Lo primero que hago, ¿qué es? Meto la moneda de oro dentro de la economía. Claro. Al aumentar la cantidad de oro, ¿qué pasa con el precio del oro? Va a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Ajá. Eso se llama inflación. Eso para los que dicen que la inflación no es un fenómeno monetario, que son unos burros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso donde hubo inflación, ¿quiénes son los que se perjudicaron? Los que terminaron pagando más unidades de oro genuino. ¿Y quién se benefició? Y el que metió el plástico. Claro, que metió el plástico y lo cambió, calculo, no lo va a cambiar por otras monedas de oro, lo cambia por productos. Sí, servicios, o compra, digamos, sí. algo, pero lo cambia por el valor. Claro, digamos. pero por el valor oro metiendo plástico. Exacto, exacto. Entonces, claramente es un estafador. ¿Y quién es el que puede falsificar los billetes idénticamente iguales? Sí, el Banco Central. Ok, entonces el estafador es el Banco Central. ¿Y para qué estafa el Banco Central? ¿Estafa porque tiene ganas? O sea, ¿el edificio de Reconquista 266 tiene vida propia? No. Estafa para los políticos. Por eso los políticos te dicen, no, porque vos sos un cipayo, vende patria, y en realidad la soberanía, y se inflan el pecho hablando de la soberanía, y en realidad lo que te están diciendo es, no, boludo, no toques esta herramienta que con esta te voy a romper más el culo. Claro, bien, ok. Con esta entonces el tema es así, tipo, el Banco Central Argentino emite pesos, ¿no? Exacto. O sea, cada vez que emite pesos hay inflación. Exacto. Básicamente porque devalúa la moneda. Hay más oferta de pesos, Exacto. digamos. Hay más cantidad de pesos de lo que deberían existir. Exacto. Bien. Con solo replicar ese comentario, estás por encima del nivel de comprensión de teoría monetaria del 83% de los que estudian economía en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, Porque hicieron una encuesta donde el 83% dice que la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria. ok. Así, digamos, Calculo que así hay fue otros como. factores que la modifican también, pero... Así fue la como lo emisión- sentó de traste Virginia Gallardo a Kichilov, que todavía no le pudo contestar, ¿no? No, le está contestando le contesta otras cosas. Sí, WhatsApp. obvio, claro, sí. Sí. Bueno, entonces, mi pregunta es esta, tipo, el dólar también, o sea, el dólar también funciona de la misma forma, ¿no? Tipo, Estados Unidos emite dólar. Sí, pero lo interesante de Estados Unidos es que emite contra demanda de dinero. Entonces, cuando sube la demanda de dólares, emite dólares, entonces no genera inflación. Ok, solo emite cuando hay más demanda, entonces... Exactamente. Ajá. Fíjate que durante lo que fue la crisis subprime, que vos las mencionaste, es interesante porque Estados Unidos triplicó la cantidad de dinero y sin embargo no hubo inflación. Pero hay algo que se llama regla de McCallum, que mide la velocidad, que es la opuesta de la demanda de dinero, y vos tenés que la demanda de dinero se triplicó. Por eso triplicó la cantidad de dinero y no hubo inflación. O sea, la velocidad cayó 75%. Ajá. Es decir, fue peor que la Gran Depresión la caída de la velocidad. O sea que se triplicó la demanda de dinero. ¿Y qué hizo el Banco Central? Emitió para que no haya justamente una nueva Gran Depresión. Bien. ¿A qué está adosado el precio, el valor sea el peso o sea el dólar? ¿A qué está adosado? ¿En relación a qué? Mucho antes vos decías que era peso dólar, peso oro, ¿no? Tipo, como Sí, que había emitías reservas en oro. Claro, emitías contra barrotes de oro. Ok, yo tengo tantos, mi país, o sea, mi moneda vale tanto, yo tengo tanta cantidad de pesos en circulación porque yo tengo tantas reservas de oro. O sea, ¿no? Exacto, funcionaba Entonces, así. Si viene China y que me quiere comprar, no sé, lo que sea, yo digo, no, pero lo que vale porque tengo oro, o sea, real. Sí. Ahora, ¿qué mierda? O sea, Nada. no existe. Ahora no hay nada. Esta es la época de lo que se llama el dinero fiduciario, o en inglés fiat money. Ajá. O sea, no hay nada. ¿Y cómo se maneja entonces? Eso es lo que a mí me vuela la cabeza. ¿Cuáles son en qué se ancla, tipo, en el poder militar de un país? ¿En qué se ancla el...? No, básicamente en la confianza. En la confianza de que vos tengas una política monetaria prudente y que el Banco Central no quiebre. Es fundamental preservar la solvencia del Banco Central. Por eso nosotros con Giacomini siempre enfatizamos mucho la necesidad de limpiar las LELIQ, porque las LELIQ te hace crecer de una manera muy fuerte el pasivo
que excede el crecimiento del activo. Entonces, inexorablemente, tu patrimonio es cada vez más chico y en un momento te quebrás. Claro, estás como siempre en deuda, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu deuda crece más que tus activos y vos vas a terminar quebrando. Claro. Y sí. Entonces, ¿cuál O es el...? pidiendo prestado. Sí, para bueno. tratar a quién, de cualquier forma, a cualquier persona. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, lo que sucede, fíjate que es muy interesante porque la respuesta del sistema cuando quiebra es que te salta la tasa de inflación. Te salta la tasa de inflación ¿para qué? Para licuar los pasivos del Banco Central, ya sea la base monetaria y las LELIQ. Entonces, en ese contexto, cuanto más quebrado está el Banco Central, vos necesitas de un salto en el nivel de precios mucho más alto. Entonces, cuando vos comparás ese precio contra el precio actual, la línea que une esos dos puntos tiene una pendiente, esa pendiente es la inflación esperada. Entonces, vos no podés arreglar el problema inflacionario en tanto y en cuanto tengas un Banco Central quebrado. Y si vos tenés una corporación política chorra que lo único que hace es estafarte vía el impuesto inflacionario, y bueno, entonces no tiene arreglo. Bien, ok.